las vamos a clasificar en dos, según el orden, ¿no? Vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden y también vamos a estudiar algunas ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Vamos a estudiar, de hecho ya vimos la clase pasada una pequeña introducción y bastantes ejemplos, hoy vamos a formalizar un poco más, vamos a ser un poco más detallistas con respecto a las que vimos la clase pasada, que eran en variables separadas, ¿sí? Que eran ecuaciones diferenciales de primer orden, en variables separables, y vamos a ver si podemos avanzar y estudiar un tipo de ecuaciones que se llaman homogéneas, ¿sí? Dentro de la primer orden, y no homogéneas. Yo creo que es importante que vayan clasificando y agrupando las ecuaciones para que vean qué métodos aplicar en cada caso y cómo se razona en cada caso. Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso, ¿sí? De la clase anterior, justamente viendo las ecuaciones diferenciales de primer orden en variables separadas. Entonces vamos a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? En variables separadas. ¿Sí? Entonces vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada. Este es un modo de repaso. Entonces una ecuación diferencial de este tipo tiene la forma, utilizando esta notación, y' igual a una función que depende exclusivamente de x por una función que depende exclusivamente de y. ¿Sí? Donde estas funciones a y b son funciones continuas definidas en cierto intervalo abierto de R. ¿Sí? Es decir, las funciones a y b, ¿sí? La función a es una función que depende exclusivamente de x y esa función está definida sobre un intervalo que es un subconjunto de R a valores en R. Y la función b es también una función continua que depende exclusivamente de y, ¿sí? Y que también está definida sobre ese mismo intervalo a valores en R. ¿Sí? Entonces recuerdan que la función y, ¿sí? La función y, que es la función que yo quiero encontrar, se supone que va a ser una función que depende de x, ¿no? Va a ser una función que depende de x, esto es muy importante para establecer las relaciones de dependencia de cada una de esas funciones. O sea que lo que estoy haciendo en realidad es planteando una ecuación, ¿sí? Y', si quiero ser un poco más específico, con una función que depende de x y una función que depende de y, pero y a su vez está en función de x. Entonces, analizamos en la clase pasada unos casos particulares y era eh, qué pasaba cuando la función b evaluada en esa función y de x era distinta de 0. Podíamos hacer algunos cálculos, ¿no? ¿Qué pasaba en ese caso de que esa condición se cumpla? Bueno, si vemos esta ecuación que está acá, ¿sí? Si vemos esta ecuación que está acá, entonces con esa condición que acabo de colocar, podemos transformarla en una expresión equivalente que sería y' sobre justamente b de y de x. De ahí la condición de que sea distinto de 0. Y esto es igual a la función a de x. Como pueden ver, lo que estoy haciendo es como de alguna manera despejando la variable y colocándola, agrupándola en uno de los términos de la ecuación, agrupando de un lado todos los términos que contienen y del otro lado los que contienen x, pensando siempre en la dependencia que hay entre cada una de las funciones. Y bueno, luego lo que se hace es tomar, lo que hicimos fue, en estos ejemplos previos que hicimos en la clase pasada, tomar primitivas a ambos lados, ¿sí? Entonces, tomando primitivas, lo que teníamos era, y aquí voy a colocar la dependencia, y' de x por dx 3b. Y esto es lo mismo que la primitiva de a de x
por dx más una constante. ¿Sí? Recuerden lo que era el concepto de las primitivas y cómo se diferenciaban estas a través de constantes. Entonces, nosotros teníamos una notación muy particular que estábamos usando también para los ejemplos, y era que era la notación que viene del cambio de variables, ¿no? Recordamos que y' de x por el de x es igual al diferencial de y, ¿sí? Recordando esta expresión, entonces nosotros lográbamos resolver la ecuación anterior de la siguiente manera. Tenemos el de y. En este caso ahora puedo considerar la función b como una función que depende exclusivamente de y. Y del otro lado, lo que nos quedaba también era justamente una expresión de este tipo, una función continua que depende solamente de x más una constante. Y el objetivo es resolver esto, ¿sí? Resolver esto, como pueden ver, logramos separar en dos integrales, una que depende exclusivamente de y, otra que depende exclusivamente de x, y el objetivo es calcular del lado izquierdo la primitiva de la función 1 sobre b de y, dependiendo obviamente de quién sea esa función b, ¿sí? Obviamente estoy haciendo un caso general, no puedo resolver la primitiva porque no sé quién es la función b, pero lo que se busca es eso, el objetivo es, si quieren lo coloco acá, el objetivo, como pueden ver, es, por un lado, calcular la primitiva de la función 1 sobre b de y, ¿sí? Obviamente esa primitiva se calcula respecto de y. Y del otro lado, lo que tengo que calcular es la primitiva de la función a de x. Obviamente respecto de x. ¿Sí? Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos la clase pasada. Y vimos algunos ejemplos, incluso utilizando ya directamente la notación del cambio de variable. Entonces, recordemos algún ejemplo que quedó por allí particular y con eso recordamos cuando teníamos un problema con condiciones iniciales, ¿sí? Y lo que les hablaba de encontrar soluciones y decir exactamente dónde estaban definidas estas soluciones. Es decir exactamente cuál era el dominio de la función que consigo, que es solución de la ecuación diferencial. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Lo que estoy haciendo es un repaso de las ecuaciones diferenciales de primer orden en variables separadas, ¿sí? Bueno, entonces, otro ejemplo sería resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a utilizar la misma notación esta, ¿sí? Y' igual a la exponencial de x sobre y. Y vamos a colocar una condición inicial, y la condición inicial es que la función que yo voy a calcular como solución es una función que tiene la particularidad de que evaluada en 0 es igual a 1. O sea que tiene la siguiente condición inicial. Como pueden ver, lo primero que tienen que hacer es tratar de verificar qué tipo de ecuación diferencial es. Obviamente identifican, lo primero que ven es que es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y' es el orden de la derivada más alta. Y en este caso, tratan de llevarla a la expresión o la forma general, ¿sí? De lo que sería la ecuación de primer orden en variables separadas, que sería esa expresión que está ahí. Una función que dependa únicamente de la x y otra que dependa de la y. Y bueno, en este caso, y' se puede expresar de la siguiente manera, como la exponencial de x por 1 sobre y. Y esto lo puedo ver como dos funciones, una función a de x y una función b de y, donde a de x justamente es la exponencial de x, que es una función continua, y en este caso b de y es 1 sobre y. Entonces,
¿Hay alguna pregunta? ¿No? No entendí Bueno, cómo hiciste para dividirlos. para dividirlos, bueno, la ecuación diferencial que les propongo es esta, la exponencial de x sobre y, y esto es lo mismo que esto por 1 sobre y. Entonces, lo que hice fue separarla en dos pedazos. Un pedazo que depende solamente de x y otro pedazo que depende solamente de y. Sí, sí, perfecto, no había logrado ver eso. Disculpe. ¿Sí? Gracias. Bien. Ok, no, no hay problema. Entonces, claro, como les dije, la idea es como de alguna manera como despejar, ese despejar, este, quiero que no lo tomen tan textualmente, pero de alguna manera lo que se hace es como agrupar las variables y y x, y justamente me queda despejando, queda y por y' es igual a la exponencial de x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Recuerden la dependencia que hay, o sea, la función que estoy calculando va a ser una función que depende de x, ¿no? O sea, la función que voy a buscar es una función y que obviamente depende de x. Por lo tanto, si de alguna manera aplico primitivas a ambos lados, lo que tengo es primitiva de y por y', y aquí tengo la primitiva de la exponencial de x por dx más una constante. Entonces, si quieren ver explícitamente más el cambio de variable, o sea, para que se terminen de convencer, esta expresión que está acá no es otra cosa que y' de x por el diferencial de x, y esto es la exponencial de x por dx más una constante. Si quieren ver explícitamente el cambio de variable, pues el cambio sería u igual exactamente a la función y de x. O sea, ahí pueden ver que exactamente el diferencial de u es y' de x por el diferencial de x, que es justamente lo que tienen en esta parte. Eso lo hicimos acá cuando hicimos el desarrollo, solamente que ahora se ve más evidente. ¿Sí? Entonces, al resolver esa integral, ¿sí? Lo que les queda es esta expresión, ¿no? U al cuadrado sobre 2, ¿sí? Es igual a la exponencial de x más una constante, ¿sí? Como pueden ver, al resolver simultáneamente las integrales de uno y otro lado, lo que me queda es justamente que la integral de la exponencial es la misma exponencial más una constante. O sea que devolviendo el cambio, teniendo en cuenta de que u era y, entonces esto es lo mismo que y al cuadrado sobre 2 igual a la exponencial de x más c. Y esta sería la solución que encontré. Ya van a ver por qué les coloco este ejemplo, que me interesa explicarles algo de dónde están definidas las soluciones. Obviamente, puedo seguir trabajando un poco esa expresión y queda que y cuadrado es igual a 2 veces esto más 2c. Y si llamo a una constante k, la expresión 2c, ¿sí? Lo que tengo es que y cuadrado es igual a 2 veces la exponencial de x más una constante. O sea que la solución la mejoré un poco, la traté de arreglar y colocar la constante de esa manera. Y ahora aplico la condición inicial, porque fíjense que el problema me dice que debo encontrar una solución particular, una solución de tal manera que cuando x es igual a 0, el valor de y correspondiente es igual a 1. ¿Sí? ¿Sí? Eso es justamente. ¿Ah? Sí, allá voy, allá voy. Justamente en este momento, si me pidieran una solución sin una condición inicial, eso sería una solución. Pero fíjense que me están pidiendo una solución que cumpla la condición de que y de 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, con esta condición, ¿sí? Y cuadrado tiene que ser, o sea,
Con esta condición lo que me están diciendo es que para x igual 0, y es igual a 1. Si sustituyo acá me queda que 1 al cuadrado es igual a 2 veces la exponencial de 0 más k, y acá me queda que 1 es igual a 2 más k, y de aquí me sale que el k es igual a menos 1. Entonces, lo primero que hago es encontrar el k, ¿sí? Y ya vamos con la pregunta que haces. Queda que y cuadrado es igual a 2 veces la exponencial de Profe, k menos 1, ¿sí? una consulta de ahí, del y de 0 es igual a 1. ¿Por qué sustituiste en la x también? O sea, en el 12 a la x sustituiste el 0 también. Porque la condición es esta. Recuerda que la función y es una función que está dependiendo de la x. O sea, bueno, para no mezclar con otra función, ¿sí? Ah, ta. Y es Dale, muchas una gracias. función que está dependiendo de la x. O sea, cuando x es igual a 0, se supone que el valor de y es igual a 1. O sea, que cambio todo y para esas condiciones x igual a 0 y y igual a 1 se debe cumplir. O sea, que de ahí sale que el k es igual a menos 1. Y Perfecto. efectivamente, ¿sí? De modo que el problema de valor inicial para eso es justamente esa ecuación, y cuadrado igual a 2 veces e a la x, aquí es una x, perdón, ¿sí? 2 a la x menos 1. Una pregunta. Y despejamos, ¿sí? Si no hubiera hecho el cambio de k es igual a 2c y consiguiera c, o sea que c sería menos un medio, ¿estaría bien igual? ¿Sí? Sí, sí. Está bien, gracias. Porque uno lo que hace es agrupar las constantes de alguna manera para que la ecuación diferencial tenga una expresión más amigable, ¿sí? Entonces, fíjense, voy primero a contestar la pregunta que hace la compañera. Fíjense que yo trato de despejar y ahí me salen dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero justamente la solución que estoy buscando debe ser tal que y evaluado en 0 me dé 1. O sea que eso automáticamente me descarta las dos posibles soluciones que estoy planteando. ¿Entienden? De aquí me sale, de esta ecuación que está acá, sale que hay en realidad un valor para y positivo y un valor para y negativo. Pero el hecho de que y evaluado en 0, perdón, el hecho de que y evaluado en 0 sea igual a 1 descarta la solución negativa. O sea que en realidad, por lo tanto, la solución que yo estoy buscando es y igual a la raíz positiva de 2 veces la exponencial de x menos 1. ¿Se entendió ese criterio? ¿Cómo lograr reducir una curva? Porque en realidad esto es una curva en el plano, ¿sí? Que se compone de dos partes, una parte positiva y una parte negativa. Obviamente yo tengo que dar una función, pero podría ser la de arriba o la de abajo. La descarto en este caso porque la condición inicial me dice que los valores de y siempre tienen que ser, en este caso, evaluado en 0, tiene que ser positivo. Por lo tanto, no puede ser la solución negativa. O sea que la solución es y igual a la raíz de 2 veces la exponencial de x menos 1. Pero tengo que seguir siendo un poco más fino cuando doy mi respuesta, porque en realidad tengo que asegurarme dónde funciona esa solución. Es decir, tengo que asegurarme de alguna manera que la y es real. Como la función viene dada como una raíz cuadrada, es posible que la función no esté definida en ciertas partes. Entonces tengo que decir que la solución es tal cosa y decir dónde es solución. Entonces, para asegurarme, ¿sí? Para asegurarme de que y es real, ¿sí? Le coloco la condición, obviamente, de que 2 veces x menos 1 es mayor o igual que 0. Y eso, obviamente, me impone una condición sobre la x. Despejando, y ahí obtienen alguna condición sobre la x, y es que la x tiene que ser mayor o igual el logaritmo de un medio. O sea que la solución que estoy buscando es esta solución. Ya ven por qué descarto la negativa, porque obviamente viene con un problema de valor inicial y el problema de valor inicial me descarta la solución negativa. Y además tengo que decir dónde es solución. Y es solución, en este caso,
para los x mayores o iguales que el logaritmo de un medio. Eso se ve de esta expresión acá. Lo que tienen que hacer es despejar el x. ¿Eso se entiende? Falta todavía un pequeño detalle. Eso. ¿Te puedo pedir que expliques de nuevo esta parte para asegurarme de que Y es real? ¿Hola? No escuché la pregunta. ¿Me puedes repetir? Hola, ¿se escucha? Yo te escucho. Ah, dale. No, te pedía a ver si podías repetir la parte para asegurarme que Y es real, porque no entendí la parte esa de menor o igual. Ah, claro, o sea, como utilizo otro color. Fíjense que justamente la condición es lo que el argumento de la raíz, ¿sí? Obviamente las funciones que yo estoy considerando acá son funciones reales. No puedo permitir que aparezca un número complejo en este caso, ¿no? Entonces, para asegurarme de que el y es real, lo que hago es justamente al argumento de la raíz le coloco la condición de que sea mayor o igual que 0 para poder tener raíces y que esté bien definido. ¿Esa era la pregunta? ¿O cómo llego a que x es mayor o igual que el logaritmo de un medio? Sí, era toda esa parte en realidad, pero no entiendo por qué, no entiendo por qué mayor o igual que 0, para que las raíces sean, ¿qué? No para que la raíz esté definida. Fíjate, es simplemente decir un poco quién es la solución, por qué descarté la solución negativa y esta función que está acá, evidentemente su dominio no es todo R. Su dominio no es todo R porque aparece, es la composición con la función raíz, y la función raíz está definida nada más en la parte positiva, mayor o igual que 0. Entonces, obviamente, ¿sí? Esa Perfecto. función no tiene dominio. O sea que la respuesta sería, esa que ustedes están viendo allí, y igual a la raíz de 2 veces la exponencial de x menos 1, sería solución de eso, ya saben por qué la negativa no lo es, y tienen que decir dónde. Y en este caso, sería solución para los x mayores o iguales que el logaritmo de un medio. A ver, ¿se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí, bien. Entonces, déjenme hacerle una última observación. Tienen que tener cuidado porque la función que yo estoy diciendo que es solución de la ecuación diferencial tiene que satisfacer la ecuación diferencial. Bien, ¿recuerdan cuál es la ecuación diferencial, no? La ecuación diferencial que yo quiero resolver es esta. Y' igual a la exponencial de x sobre y. Esta cosa. ¿Sí? Entonces, obviamente, la función que yo voy a proponer como solución es una función que satisface la ecuación diferencial. Y si satisface la ecuación diferencial, debe ser derivable. ¿Y derivable dónde? Ustedes ven que la solución que yo propuse, a la cual llegamos, obviamente después de integrar y todo esto, es la función y igual a la raíz de 2 veces la exponencial de x menos 1. Esa función en realidad, esta función es la composición de dos funciones. Por un lado aparece la raíz y por otro lado aparece 2 veces la exponencial de x menos 1. O sea, esta función se puede ver como la composición de esas dos funciones. Esta función que está acá no tiene ningún problema. Esa función siempre es diferenciable y derivable en todos los puntos. Pero esta función que está acá, que es la función raíz, no siempre es derivable. ¿En qué punto esa función no es derivable? ¿Ustedes recuerdan la gráfica de la función raíz? Una cosa así. Y justamente en el 0, ella no es derivable. O sea que si la función raíz no es derivable en 0 y esa función interviene, como en este caso, en la solución general, tienen que tener cuidado porque es muy probable que donde ella no es derivable, eso se arrastre a la composición de funciones. ¿Qué pasa si ustedes intentan calcular la derivada de esa función? La derivada vamos a colocarla, ¿quién es y? La solución. Y es la raíz de 2 veces la exponencial de x menos 1. ¿Quién es la derivada de esta función? ¿Qué pasa con la derivada de esa función? ¿Cómo se calcula? ¿Mm? Tenés que, Regla de la cadena. ahí va, tenés que elevar un medio, te queda un medio por la raíz de lo que está arriba abajo, y ¿Sí? después tenés
derivarlo Por la adentro interna, ¿verdad? por 2 e a la x. Ajá, entonces, ¿qué pasa con este? Con este término que está acá, baja al denominador, que es exactamente lo que ocurre con esta función. Si quiere hagan la derivada de esa función, pasa lo mismo. Algo baja al denominador y obviamente no está definido. O sea, yo cuando calculo la derivada, necesito que este término sea distinto de cero, que es justamente lo que le pasa a la función f de x igual a raíz de x, que tiene problemas en x igual a 0. Pues esta tiene justamente problemas donde el argumento de o lo que está dentro de la raíz es igual a 0. Lo que estoy diciendo en todo esto es que la solución que encontré es la misma, ¿sí? Pero es solución en el intervalo abierto logaritmo de un medio hasta más infinito. Fíjense que antes había colocado para los x mayores o iguales que el logaritmo de un medio. O sea, esto era el intervalo cerrado, un medio más infinito. Ahora me doy cuenta que tengo que refinar un poco más la respuesta y en realidad no es desde el intervalo cerrado, logaritmo de un medio hasta más infinito, sino que no puedo meter justamente el logaritmo de un medio porque eso produciría que en ese punto no sea derivable y por lo tanto no sea solución. ¿Entienden un poco el argumento? Yo sé que el objetivo de los problemas del práctico y eso no es llegar con tanta sutileza, pero que entiendan que cuando uno da una solución de una ecuación diferencial, es necesario que diga exactamente dónde se verifica. Y dependiendo de las condiciones de la función, se puede ir refinando todos esos argumentos. ¿Entienden lo del argumento de la solución? ¿Dónde está definida? La solución sería desde logaritmo de un medio hasta más infinito. Y eso es muy importante. Para que sea solución de la ecuación y' igual a exponencial de x sobre y, con la condición inicial de que y de 0 es igual a 1. La condición inicial me refinó un poco la solución, me sacó la solución negativa, y luego la misma función me dijo dónde era que tenía que estar definida. Primero, porque está definida como una raíz y tengo que colocarle condiciones. Y después más todavía, porque la función tiene que ser derivable, y para que sea derivable, el dominio en ese caso se hace un poco más pequeño, tengo que sacar un punto, justamente el punto donde se hace 0. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que vimos la clase pasada, en el que mezclábamos las definiciones de lo que era una solución, de lo que era una solución particular, de dónde estaban definidas las soluciones particulares. Y bueno, el procedimiento acá no es para nada complejo, simplemente lo que tienen que hacer es recordar, identificar que es una ecuación de este tipo, despejar, dejar de un lado las y, dejar de otro lado las x y darle un repaso a cómo se calculan las integrales de ciertas funciones y las primitivas. Punto. Aquí no hay nada extraño. Luego, tener un poco de cuidado en las condiciones que me están dando para ver qué soluciones hay, ¿sí? Despejar siempre la y en función de la x para los casos que se pueda. Fíjense que en la clase anterior vimos un ejemplo donde eso no siempre era posible. Y luego, pues, verificar este tipo de condiciones para decir exactamente dónde es la solución. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces continuamos, ¿sí? Miren el esquema. Voy un poco al esquema que les hice, ¿sí? Estoy estudiando ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya vimos unas muy sencillas que eran en variables separadas. Y ahora vamos a estudiar dentro de esas mismas de primer orden, unas que son del tipo homogéneas y no homogéneas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a dar las definiciones de cada cosa. Entonces, dentro de esas mismas ecuaciones, tengo las ecuaciones diferenciales
lineales, ¿sí? De primer orden. Entonces, repito, vamos a trabajar con ecuaciones que son de esta forma. Y' más una función que depende exclusivamente de x, multiplicada por y, igual a otra función que depende también exclusivamente de x. Donde esta ecuación va a ser el tipo de ecuación diferencial que vamos a estudiar hoy, donde, ¿quiénes son esas funciones? Bueno, como les dije, a es una función que depende exclusivamente de la x y es una función definida sobre un intervalo a valores en R. Y siempre van a ser una función continua. Es decir, esta función a va a estar definida sobre un intervalo a valores en R, ¿sí? Y siempre va a ser una función continua. Y la función Q también va a ser una función que depende exclusivamente de x. Va a estar definida también sobre el mismo intervalo a valores en R. Y de nuevo, le voy a pedir que sea una función continua. ¿Dónde están definidas esas funciones A y Q? Bueno, eso es un problema que viene del modelo con el que uno está trabajando. Generalmente cuando uno tiene un problema físico, lo trata de modelar, ese modelo produce una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial, si se pueden distinguir quiénes son estas A y quién es esta función A y esta función Q, obviamente las condiciones que se pongan sobre ese modelo van a influir en la manera de escoger los dominios de esas funciones A y esas funciones Q. Por el momento lo que pedimos son las condiciones mínimas para poder operar y poder calcular primitivas, y esas son las que necesito. Entonces, las funciones que vamos a estudiar hoy van a ser funciones de este tipo, ¿sí? Van a ser funciones de este tipo. Entonces, apréndanlas a reconocer porque es muy importante, ¿sí? Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden que tienen esta forma, y vamos a dar una definición, porque esas ecuaciones las vamos a clasificar en dos, dependiendo del valor que tome la función Q. Es decir, si la función Q es la función idénticamente cero, entonces la ecuación anterior se llama homogénea. Homogénea. ¿Sí? O sea que es un tipo particular de ecuación diferencial lineal de primer orden en la cual la función Q en realidad no existe. Ahí aparece un cero. Ese tipo de ecuaciones se denomina homogénea. ¿Sí? Y si la función Q, perdón, si la función Q de X es distinta de cero, entonces esa ecuación se denomina no homogénea. No homogénea. Obviamente que tenemos procedimientos para calcular cómo son las soluciones de una ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea y cómo se calculan las soluciones de una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Entonces, lo primero que hay es que saberlas identificar. Entonces, Profe, una analicemos duda. los casos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el símbolo de igualdad con 3 rayas horizontales? Ah, que es idénticamente cero. Ah, ok. O sea, que En todo el esta dominio. función idénticamente cero. ¿Sí? Acuérdense que Bien. la función A y Q son continuas, entonces no es que son cero en un pedacito y en ciertos puntos, no, es idénticamente cero, ¿sí? No es que sea una función definida por partes y en unos pedazos sea cero y en otros no. Es la función constante de valor cero, ¿sí? Bien, queda claro. Ok. Entonces, separémoslos en dos casos, ¿sí? Vamos a analizar el primer caso, obviamente el caso más sencillo, que es el caso cuando sea
homogénea. Es decir, cuando q de x es la función 0. ¿Y cómo queda esa función? ¿Cómo queda la ecuación diferencial? Bueno, la ecuación diferencial sería y' más la función a, que depende de x, por y en este caso, de este lado, como pueden ver, iría q de x, pero en este caso q de x igual a 0. O sea que las ecuaciones homogéneas son de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué ven? ¿A qué se les parece una ecuación diferencial lineal de primer orden homogénea? ¿Con qué la pueden? Exactamente. Como pueden observar, esta es una ecuación en variables separadas. Y obviamente se trata con las técnicas y los argumentos de lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que, piensen que ahí hay una solución trivial, que es cuando y es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí la ven? Cuando y es igual a 0, es solución de esa ecuación. De esa ecuación. O sea que, si recordamos un poco, ¿sí? Recordando que si y es distinto de 0, porque y igual a 0 es solución, entonces esta ecuación que está acá, y' igual a menos a de x por y, la pasé del otro lado, ya estoy empezando a agrupar términos, agrupo lo que esté de un lado con la x, lo que esté del otro con la y, ¿sí? Justamente la condición de y distinto de 0 me permite expresarla de esta manera, ¿sí? Menos a de x, y como dice la compañera, se puede ver que en realidad el caso homogéneo, en realidad la ecuación es una ecuación en variables separadas. Aplico primitiva en ambos lados, ¿sí? Y al aplicar las primitivas, y' por x, y igual a la primitiva menos a x por dx, ¿sí? Cuando resuelvo esto, lo que ven acá de este lado, ¿sí? Resolviendo, utilizando el teorema del cambio de variable, quedaría logaritmo, y se lo coloco en valor absoluto. El menos sale para colocarlo, empezar a ordenar las cosas, a de x por dx más una constante. Y en este caso, lo que queda es que el valor absoluto de y, como pueden ver, es una expresión de este tipo. ¿Sí? ¿Recuerdan todo el proceso que se hace para encontrar la solución de una ecuación diferencial en variables separadas? Fíjense que, ¿quién es esta expresión? Perdón. Esta expresión no la puedo calcular porque no sé quién es la A, ¿sí? Pero esta expresión que está acá es una primitiva de la función A. Y por eso las hipótesis. Por eso la hipótesis de que la función A era continua para poder calcular esa primitiva. Y obviamente al calcular esa primitiva, puedo decir quién es la función y. Además, la condición, como del lado izquierdo aparece un valor absoluto y la exponencial también es positiva, puedo concluir que el k siempre es mayor que 0. En este caso, positivo. Ahora fíjense, la condición esta de que y sea distinto de 0 y la función que estoy buscando va a ser una función continua, me dice que la y no cambia de signo en el intervalo donde está definida. Es decir, o la y es estrictamente positiva o la y es negativa. O sea que en realidad la solución particular, perdón, la solución de estas ecuaciones vienen de la siguiente forma. ¿Sí? Vienen como y, una constante, una exponencial de menos a de x por dx, donde el signo, fíjense que acá tendría que abrir este valor absoluto que está acá, ¿no? Es decir, colocar una solución positiva y una solución negativa, pero como la constante es positiva, entonces el signo lo va a absorber esta constante, y a la final las soluciones siempre quedan así para un k, bien sea positivo o negativo. O sea que el caso homogéneo
ya sabemos cómo tratarlo, lo hemos hecho ya un montón de veces. Y es simplemente, el caso homogéneo no es otra cosa sino un caso particular de las variables separadas. O sea que las soluciones siempre vienen dadas, expresadas de esta manera. ¿Sí? Eso ya lo vimos. ¿Qué pasa si tengo una condición inicial? Entonces se los voy a colocar como un teorema porque es importante que conozcan cómo son las soluciones generales, y en este caso el teorema me va a decir también cómo son las soluciones particulares de una función de este tipo. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué me tomo la molestia de colocar un teorema? Porque es importante que aprendan a calcular rápidamente las soluciones generales de la ecuación homogénea. ¿Por qué? Porque en el caso homogéneo lo voy a precisar. O sea que necesito que rápidamente calculen soluciones de ecuaciones diferenciales en el caso homogéneo, porque en el caso no homogéneo va a ser uno de los ítems que les voy a pedir que calculen en la receta que les voy a dar. ¿Sí? Entonces, el teorema dice lo siguiente. Imagínense que tienen A, ¿sí? Una función que depende de X, una función continua, ¿sí? Definida en un intervalo. Ese intervalo I, que obviamente es un subconjunto de R. Y tienen un punto X0 perteneciente a ese intervalo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, y la ecuación diferencial obviamente es esta. Y' más A de X por Y igual a 0. Fíjense que es una ecuación diferencial de primer orden homogénea, con una condición inicial. ¿Cuál condición inicial? Con la condición de que la solución evaluada en el punto X0 sea igual a Y sub 0. Por eso es que pido que el punto donde estoy estudiando la condición inicial esté dentro del dominio de la función A. Entonces, lo que probamos ahora, entonces, se puede probar que es única, una única solución que viene dada de la siguiente manera. Y de X igual a Y sub 0, fíjense que esta constante que está acá va a ser justamente Y sub 0, el valor de la función en el punto de la condición inicial, por la exponencial de menos, ¿sí? A cambio de variable de t, y la primitiva la convierto en una integral definida de x0 a x. O sea que la solución particular, existe una única solución particular que tiene esa forma. ¿De dónde la saco? Bueno, eso es justamente la cuenta que estaba haciendo anteriormente, que llegamos justamente a esa expresión. ¿Sí? Repito, me tomo la molestia de colocar cómo son las soluciones generales, ¿sí? Y particulares de la ecuación homogénea, porque lo voy a necesitar. Pero básicamente es resolver una ecuación en derivada en variables separadas. ¿Queda claro hasta acá? O sea que no voy a colocar ningún ejemplo porque sería básicamente los mismos problemas que ya calculamos. A ver, ¿hay alguien que quiera hablar? Si se pueden mutear para que no interrumpan la clase, estaría buenísimo. Ay, perdón, profesor, no sé qué le pasó a mi micrófono, que se prendió solo. Vale, pues, no, tranquilo. Entonces, bueno, queda claro cómo atacar el caso homogéneo. Es básicamente el mismo procedimiento que hemos estado repitiendo hasta ahora. El caso interesante es el no homogéneo, ¿sí? Que sería
el segundo caso, que sería el caso no homogéneo. ¿Sí? El caso no homogéneo. ¿Ese caso no homogéneo cómo es? Bueno, vamos a recordar la forma de la ecuación que estamos trabajando. Recuerden que son ecuaciones de este tipo. Y' más una función que depende de x por y, y ahora acá no aparece un 0, sino que aparece una función que depende de x también. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a ver cuál es el procedimiento para encontrar primero la solución de una ecuación de este tipo. Y vamos a dar el procedimiento como una receta, como si fuera una receta de cocina. Y después justificamos cada cosa, ¿sí? Me parece que como el objetivo de todo esto es calcular, lo más importante es tener en cuenta como los procedimientos, ¿sí? Una cosa con respecto a eso. Yo voy a dar un método ahora que incluye dentro del método usar otro método que se llama el método de variación de constante. Y la próxima clase les voy a dar una manera más sencilla de resolver la misma ecuación utilizando no el método de variación de constantes, sino un truco. ¿Entienden lo que voy a hacer? ¿Por qué les doy las dos versiones? Porque si van y leen las notas de Leonora, la manera en cómo tratan de resolver este tipo de ecuaciones es utilizando justamente el método de variación de constantes. Pero hay otra forma también de hacerlo. Entonces les voy a dar las dos, ustedes escogen después con qué procedimiento hacerla. A mí me parece, en particular, que el método de variación de constantes es, eh, le permite como tener un procedimiento más claro y como más ordenado y un esquema mejor para atacar el tipo de ecuaciones. Pero bueno, ¿qué hay ustedes cuál hacer? Entonces, el caso no homogéneo, recordamos la forma de la ecuación, ¿sí? Y les voy a dar la receta. ¿La receta en qué consiste? Fíjense. ¿Y por qué me tomé la molestia de incluso colocarles en forma de teorema cómo eran las soluciones de la ecuación homogénea? Entonces, fíjense. Lo primero que hay que hacer es encontrar, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es encontrar la solución general, ¿sí? La solución general, y la voy a colocar, la voy a llamar así, y sub h. De la ecuación lineal homogénea asociada a la ecuación que tengo. ¿Y cuál es la ecuación lineal homogénea asociada? Bueno, es simplemente considerar esta. Fíjense que no son iguales, ¿no? La ecuación no homogénea obviamente tiene el término q de x, que es distinto de 0, pero el procedimiento para encontrar la solución de esa ecuación diferencial pasa primero por encontrar la solución general, que yo voy a llamar y sub h, de la ecuación lineal homogénea. ¿Sí? Ese es el primer paso. Como una receta, ¿sí? Ahorita vamos a justificar todo. El segundo paso, ¿qué sería? El segundo paso pasa por encontrar una solución, pero escuchen bien, esto va a ser una solución particular. ¿Sí? Esa solución particular yo la voy a denotar como y sub p. ¿De quién? Pues necesito encontrar una solución particular de la ecuación y' de x igual a q de x. Y usted me dirá, pero bueno, el objetivo es resolver justamente esa ecuación. ¿Cómo voy a encontrar una solución particular de esa ecuación? Si el objetivo es encontrar justamente la solución de esa ecuación diferencial. Pero para empezar, cuando yo estoy tratando de resolver el segundo caso, que es el segundo caso no homogéneo,
yo necesito encontrar es la solución general de esa ecuación diferencial. Es decir, yo necesito encontrar la solución general de esta ecuación que está acá. Para encontrar la solución general de esa ecuación diferencial, yo voy a hacer dos cosas. Primero, consigo la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada. ¿Quién es la ecuación diferencial lineal de homogénea asociada? Bueno, es sencillamente tomar y', tomar el a de x igual, tomar la y y del otro lado igualarla a un 0. ¿Cómo hago la parte 1? Ya sabemos hacer la parte 1, ¿sí? Porque es una ecuación diferencial lineal homogénea y queda en variables separadas. Incluso ya tengo un teorema que me dice cómo calcular esas soluciones, ¿sí? Esas soluciones generales y particulares. Pero yo necesito, en este caso, una solución general. Y el segundo procedimiento, lo segundo que debo hacer es encontrar, pero escuchen bien, una solución particular. Fíjense que lo primero es encontrar una solución general de la homogénea y necesito después encontrar una solución particular de la ecuación general. Entonces, y aquí les digo que pueden tener un poco de ser astutos, porque como lo que necesitan es una solución particular, pueden usar cualquier tipo de estrategia para encontrar esa solución particular, incluso sentido común. Si ven que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, una ecuación diferencial fácil, en la que usted puede descubrir a ojo rápidamente una solución particular, entonces la parte 2 usted dice, la solución es tanto, y igual a una constante, y igual a 0. ¿Entienden lo que quiero decir? Como la solución es particular, usted puede escoger la que usted quiera. Obviamente, si no es evidente, yo le voy a dar un método para que igualmente pueda encontrar esa solución particular. ¿Entienden cómo es el procedimiento al menos? Ahorita lo justificamos, pero ¿entienden el procedimiento? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué? ¿No? Primero, voy a colocar acá cómo hacer la parte 2. ¿Cómo hacer la parte 2? Porque la parte 1 ya la saben hacer, ¿sí? Es todo lo que vimos hasta ahora. Pero ¿cómo hacer la parte 2? Bueno, para hacer la parte 2 se utiliza un método que es usar el método de variación de constante. Entonces, la parte 2 o la hacen siendo astutos y diciendo una solución particular, si es fácil de hacerlo, o siempre lo pueden hacer utilizando este método de variación de constante. Y en la próxima clase les voy a dar una técnica alternativa para la demostración de esto. Entonces, ¿por qué se piden estas dos cosas? Encontrar una solución general de la homogénea y una particular de la ecuación que me están pidiendo. Bueno, porque esto lo vamos a ver como un teorema. La demostración está en las notas, ¿sí? En las notas de Leonora, y dice lo siguiente, ¿sí? Este teorema se encuentra en las notas que mandé Leonora, ¿sí? ¿Y qué dice? Bueno, el teorema dice que lo siguiente, que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea ¿sí? Es igual a la suma
de la solución general de la ecuación homogénea, que esa ustedes ya la saben calcular, asociada, y vamos a colocarlo así, y una, que pueden haber, hay muchas, ¿sí? Y una solución particular. ¿Sí? O sea que cuando yo tomo la suma de la solución homogénea más la solución particular, esta suma me da la solución general. ¿Sí? Primero lo que quiero que entiendan es el procedimiento. Después vemos los detalles de la demostración de este teorema. O sea que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea es igual a la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada y una solución particular. Por eso es que es importante tener esta receta. Primero, encontrar la solución general de la ecuación lineal homogénea, y para eso tenemos todas las técnicas anteriores, y luego encontrar una solución particular de la ecuación. Entonces, vamos a concentrarnos por ahora en el punto 2. ¿Cómo encontrar una solución particular de esa ecuación? Bueno, entonces, la idea es utilizar un método que es el método de variación de constantes. ¿En qué consiste este método? Voy a tomar el mismo ejemplo que está en las notas de Leonora, por si lo quieren revisar, y voy a demostrarles con el mismo ejemplo cómo se hace el método de variación de constantes. Básicamente el método de variación de constantes lo que dice es que si yo sospecho que una expresión es solución de la ecuación lineal homogénea, entonces la solución que yo estoy buscando, una particular, se debe parecer un poco a ella. ¿Y qué significa que se debe parecer un poco a ella? Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Y' igual a coseno de x por y más coseno de x. ¿Sí? No tiene problema de valor inicial, ¿sí? Como pueden ver, es un tipo de ecuación que ellos llaman ahí no homogénea. Si quieren, la ponen en el formato que nosotros la colocamos. Y', pasan esto a restar, quedaría menos coseno de x por y igual a coseno de x. ¿Sí? Como pueden ver, esto está haciendo el papel de la función a de x y esto está haciendo el papel de q de x. O sea que, obviamente, es una ecuación del tipo que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, miro la receta. La primera parte lo que tengo que hacer es encontrar una solución general de la ecuación lineal homogénea asociada. ¿Cuál es la ecuación lineal homogénea asociada? Bueno, en este caso, la ecuación homogénea asociada sería, ¿qué cosa? Y' menos coseno de x por y igual a 0. O sea, lo que me quedé es con esta parte solamente. ¿Eso se entiende? ¿Cuál es la ecuación, en este caso, homogénea asociada? Es identificar quién es el a de x, quién es el q de x. Dejo la parte correspondiente a la de x igual y me imagino por un momento que el q de x es igual a 0. Y esta ecuación, ¿sí?, la llamo
la ecuación homogénea. Y la voy a colocar una H. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Luego justificamos todo, hacemos el teorema y vemos. Pero lo importante es la receta, que se entienda la receta, que es lo que le va a permitir calcular, hacer los problemas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, para ahorrar tiempo, ¿sí? Obviamente esta ecuación es una ecuación en variables separadas. Yo voy a decir quién es rápidamente la solución de esta ecuación. Entonces recuerden que la solución de esa ecuación yo la estoy llamando así. La solución de la homogénea, y sub h. Obviamente va a ser una función que depende de x y ustedes pueden verificar que la solución sería una constante por la exponencial de el seno de x, y esta c es una constante que es un número real. ¿De dónde obtuve eso? Bueno, eso lo pueden hacer si aplican este teorema y todo este procedimiento que yo les dije. ¿Ven? Es una constante por una exponencial. Lo que pasa es que ahí la a de x, en este caso la función a de x, es una muy particular que en este caso era menos coseno de x. ¿Sí? Y esta sería la forma que tiene la solución. ¿Sí? Bueno, esto lo pueden verificar ustedes. O sea que ya tenemos lo que me pide la parte 1. ¿Tienen preguntas? ¿Se entiende eso? Entiendo, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste? Ya tenemos la parte 1, ¿sí? La parte 1 acá. Ya encontramos el y sub h, la solución general de la ecuación lineal homogénea asociada. Voy a la parte 2. Necesito encontrar una solución particular. Necesito encontrar una solución particular. Necesito una solución particular de toda la función, de y' igual a coseno de x por y más coseno de x, de esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso es importante que tengan la solución muy bien, que tengan el cálculo muy bien de la solución anterior, de la solución de la homogénea, porque fíjense, ¿cómo es la solución de la homogénea? La solución general de la homogénea es esa que está ahí, es una constante c por la exponencial de seno de x. Entonces, ¿en qué consiste ese procedimiento de usar el método de variación de constante? Bueno, la idea es hallar una solución particular, pero ¿de qué manera? ¿Cómo puedo saber una solución una solución particular de esa ecuación diferencial? Bueno, lo que puedo hacer es decir que la solución particular se parece mucho a esa solución que ya calculé. Y esa solución que yo calculé está acá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que esa constante c en realidad no sea una constante, sino que sea también una función que va a depender de la variable x. Fíjense que todas las funciones aquí están dependiendo de la variable x. Todas las y que estoy calculando dependen de la variable x. Entonces, ya vamos a justificar eso, pero la solución particular que yo voy a pensar va a tener la siguiente forma. ¿Qué forma tiene? Bueno, yo voy a decir que esa solución particular es y sub p, ¿sí? Obviamente va a depender de la variable x, ¿sí? Y necesito tener muy bien la solución anterior, porque ahora va a ser de esa forma, solamente que ahora esta c la voy a pensar como si también dependiera de la variable x, ¿sí? Y la misma expresión, la exponencial del seno de x. La exponencial del seno de x. Ahorita justificamos por qué es así. Lo importante al principio, aprendan el método. Entonces, yo digo que esa solución particular tiene esa forma. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es, de alguna manera, imponer condiciones, o las condiciones que me impone la ecuación diferencial,
para tratar de deducir quién es esa función C que en estos momentos es una incógnita para mí y que está dependiendo de la X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿De qué manera impongo condiciones sobre esa C para tratar de descubrir quién es esa C? Bueno, si esa Y sub P es una solución particular de esa ecuación, es porque satisface la ecuación diferencial. Entonces lo que hago es tratar de, como está obligada a satisfacer la ecuación diferencial, eso automáticamente me va a imponer condiciones sobre la C. Entonces, tengo que derivarla, porque lo que me dice es que, como pueden ver, la derivada de la y es igual a coseno de x por y más coseno de x. Entonces necesito derivar esa función, ¿sí? ¿Quién sería la derivada de esa función? Antes, la y sub h con la c, no dependiendo de ninguna constante, de ningún parámetro, c era una constante. O sea que si yo derivaba esa expresión que está ahí, trataba a c como una constante, o sea que la derivada de esa expresión sería c por la derivada de la exponencial de seno de x. Y hago la derivada normal. Ahora acá, la c no es una constante, sino que ahora se convierte en una función que está dependiendo de x. Por lo tanto, cuando derive tengo que tener en cuenta eso, porque obviamente ya no tengo la c como una constante, sino como una función. O sea que en realidad acá lo que aparece es un producto, el producto de esta expresión por esta expresión, dos expresiones que dependen de x. Y la derivada sería en este caso, tengo que derivar utilizando la regla del producto, que sería la derivada del primero, que sería c' de x, por el segundo sin derivar, ¿sí? Más este por la derivada de esta expresión que está acá. ¿Sí? ¿Entienden? Ese es justamente el método de variación de constante. Pensar que la constante ya no es una constante, sino una función que depende de x, y tomar, justamente cuando haga la derivada, pensar que ya no es una constante, sino una función que depende de x, por lo tanto, al momento de derivar tengo que tener en cuenta eso. Y obviamente, eso sería c' de x por la exponencial del seno de x más c de x, y la derivada de esta expresión sería seno de x, y acá aparece un coseno de x. ¿Sí? Y obviamente, esa es una solución particular de esta ecuación diferencial y por lo tanto tiene que satisfacerla. Es decir, que si yo cambio esa expresión dentro de la ecuación diferencial, se cumple. ¿Cómo quedaría? Cuando yo hago la cuenta, sería c' de x por la exponencial del seno de x más c de x por el coseno de x por la exponencial del seno de x, que sería lo correspondiente a esto, sería igual a coseno de x, ¿sí? Que sería este término, por y, pero justamente en este caso, ¿cómo sería la y? Sería c de x por la exponencial del seno de x, ¿sí? Más, sería este más, coseno de x. ¿Se entiende? Como yo estoy diciendo que es solución particular, satisface la ecuación diferencial. Entonces la sustituyo en la ecuación diferencial. Y el objetivo es encontrar condiciones sobre C o C' que me permitan identificar en realidad y decir explícitamente quién es la C. ¿Se entiende esto? A ver, ¿hay alguna pregunta del procedimiento? Ahorita justificamos la parte matemática. Si puede explicar Bien. otra vez cómo es que llegamos a sustituir. Sí, a ver. Lo más importante es decir cómo es la solución particular, qué forma tiene. Pero la clave del éxito es hacer bien el paso anterior, porque lo que estoy diciendo es que la solución particular va a tener una forma muy particular, que es agarrar la solución general
de la homogénea asociada y donde esté la constante, sustituir la constante por una función que dependa de x. Por eso es que la y particular tiene esa fórmula. Es una función c que depende de x por la exponencial del seno de x. Y eso lo saco de acá. ¿Sí? Entonces, como es una solución particular, utilizo la definición de que sea una solución. ¿Qué significa que sea una solución? Que satisface la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial que me dice que y' es igual a coseno de x por y más coseno de x. Entonces, lo que tengo que hacer es que si estoy diciendo que esta expresión es solución, la tengo que derivar y sustituir. Hago la derivación teniendo en cuenta que c ya no es una constante, sino una función que depende de x. En este caso derivo como un producto y hago la cuenta. Fíjense, del lado izquierdo, acá, la ecuación sería esta. Y' igual a coseno de x por y más coseno de x. Por lo tanto, esto se cumple para la solución particular. Entonces lo que hago es sustituir estas dos expresiones. Sustituir esto y sustituir esto. ¿Quién es esta? Bueno, es esta expresión que está acá. ¿Y quién es la derivada? Pues la acabo de calcular. Y todo se me reduce a esta expresión que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Mucho mejor, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, como pueden ver, esta expresión y esta expresión son iguales. Por lo tanto, se van. Y de ese recuadro me queda que c' de x por la exponencial del seno de x es igual al coseno de x. ¿Sí? Los dos términos que cancelé me producen eso. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién sería? Porque el objetivo, recuerden, es descubrir quién es la función esa c. ¿Sí? Que ya no es una constante, sino ahora es una función que depende de x. Pues la despejo, ¿no? La despejo de acá. Fíjense que la logré agrupar de un lado. Lo que hago ahora es decir exactamente quién es. Todavía no sé, pero c' en este caso, si la despejo, queda del otro lado está el coseno de x, ¿sí? Y está multiplicada por esa exponencial del seno de x, o sea que cuando lo paso del otro lado queda la exponencial de menos seno de x. O sea que c' es esta expresión, ¿sí? Entonces, obviamente, por lo tanto, si yo quiero decir quién es c de x, lo que tengo que hacer es integrar. Integrar la exponencial de menos seno de x por el coseno de x por el de x. ¿Sí? Para ya despejar y saber quién es esa función. Bueno, como pueden ver, esta integral es muy fácil, ¿no? Justamente con cualquier cambio de variable, por ejemplo, u igual a seno de x, el diferencial de u no es otra cosa sino coseno de x por el de x, que es justamente el término que tenga. O sea que al hacer esa cuenta, ¿sí? Con ese cambio de variable, descubren que en realidad la función c de x no es otra cosa sino menos la integral de menos seno de x más una constante. Y ya está. Descubrí quién era la función c. Pero ¿vieron cómo lo hice? Agarré una solución, la solución general de la homogénea asociada, y el parámetro lo convertí en función que dependiera de x. La sustituí en la ecuación que estoy interesado en calcular y con eso logro despejar o descubrir quién es la función. Y en este paso que está acá, lo que se hace es elegir cualquier k, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden acá elegir k igual 0, ¿sí? Y tratar de
de continuar, porque ahora esta expresión sería menos seno de x, y sería así. Entonces, ¿cómo es la solución particular? ¿Cómo es la solución particular que ustedes estaban buscando? Fíjense, voy atrás. La solución, disculpen acá, está muy rayado ya todo, pero la solución particular, fíjense que está en este recuadro. ¿Sí? ¿Lo ven? La solución particular es de la forma c de x, que en ese momento no sabía quién era, pero ahora sí sé quién es, por la exponencial del seno de x. Entonces, ¿quién es y sub p? ¿Quién es la solución particular? Pues lo que tengo que hacer es sustituir la c esa que encontré acá. Recuerden quién era la c, era esto. O sea que la solución particular sería menos seno de x, que sería c sub x, por, miren, la exponencial del seno de x, por la exponencial del seno de x. Y obviamente, al agrupar estos dos y sumar, queda 0, la exponencial de 0 es igual a 1, y con ese menos que tiene adelante, sería igual a menos 1. O sea que la solución particular, en este caso, es menos 1. ¿Vieron cómo se calcula utilizando el método de variación de constante? Por eso les decía que, dependiendo del tipo de ecuación diferencial, si ustedes son astutos y la ecuación diferencial no es tan sencilla, se pueden ahorrar todo este método, porque ustedes pueden decir, sin ningún tipo de justificación, que tal o cual solución es una solución particular, si es fácil de ver, porque lo que necesita es una particular cualquiera. Y luego, por el teorema, ¿sí? ¿Cómo sería la solución general? Pues la solución general que están buscando es la suma de la homogénea más la suma de la particular. ¿Cómo era la homogénea? Era una constante por la exponencial del seno de x, y la particular era menos 1. O sea que la solución que estaban buscando era esa. ¿Se entiende el procedimiento? El del método de variación de constante. Tengo una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Por qué podés tomar tipo el K cualquiera? Como dijiste. Porque es una solución particular. O sea, miren el procedimiento. A ver, la primera parte es encontrar una solución general de la ecuación lineal homogénea. Ahí no hay problema. Pero en la segunda necesitan es encontrar una solución cualquiera. Entonces, cualquier K sirve, porque yo necesito cualquier solución particular. No tiene que ser una en específica. ¿Sí? Cualquier solución sirve. El teorema justamente dice eso, dice, la solución general, vamos a colocar acá, la solución general de la no homogénea es la suma de la solución general y una solución particular. Por eso les vengo diciendo que si ustedes incluso descubren una solución particular de la no homogénea, ni siquiera tienen necesidad de hacer el método de variación de constante. No sé si eso aclara la duda. Sí, gracias. ¿Sí? Es una particular. Por eso les digo, en el momento en que descubran una ecuación diferencial lineal de estas de primer orden no homogénea, véanla bien, porque a lo mejor el método de variación de constantes no necesitan hacerlo. ¿Sí? Capaz acá no era tan fácil verlo, pero fíjense cómo quedó la solución. La solución quedó de esa forma, porque es una particular más la general de la homogénea, que esa sí tienen que calcularla. Impecable. Así que si haces la general y por X motivo te queda mal, ya arrastras todo, ¿no? Claro, sí, eso también es un problema. Sí, exactamente. Exactamente. Bien, bien. Bien, entonces, ¿les quedó claro el método? Entonces, lo que vendría, no quiero hacerlo ahora porque quedan 7 minutos de clase, pero lo que queda ahora es, primero, darle un formalismo matemático a esto. ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué este teorema? ¿Por qué ese teorema que está en las notas de Leonora
¿Por qué la solución general en realidad viene así, como la suma de la general de la homogénea asociada más una particular? O sea, porque parece todo como que hay que justificarlo, ¿no? Entonces, lo que haríamos en la siguiente clase es justificar este teorema, ¿sí? Y dar un método alternativo, una demostración alternativa de esto, que como les dije en las otras notas, que también están muy buenas, la del profesor Marco Pérez, también allí pueden encontrar ese método alternativo. Y que, según me dijo Matías y Ana, en los cursos, en los teóricos de ellos, también iban a dar ese método, que no usa esta herramienta tan poderosa de variación de constante, método de variación de constante, pero utiliza un truco para resolver, ¿sí? Si quiere lo vemos la clase pasada, pero me interesa que por lo menos la receta y que la receta quede clara y que sepan cómo por lo menos hacer los problemas. La justificación y los argumentos matemáticos, si quiere lo damos en la siguiente clase. ¿Les queda claro entonces? Quedó clarísimo. Sí, profe. Sí, bien. Bueno, entonces no los molesto más, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes y continuamos con esto. Si pueden darle una miradita a las notas de Leonora de esta parte, estaría buenísimo.